Buenas, mi nombre es Jesús Escudero, estudiante de electrónica industrial, cursando tercer semestre en la materia de circuitos 1. Hoy vengo a hablar de los conceptos básicos de la electrónica. Los temas que se van a tratar en esta pequeña exposición, por así decirlo, serán el átomo, el sistema internacional de unidades, carga y corriente, materiales conductores, electricidad y voltaje y la potencia. El átomo. El conocimiento del átomo es de vital importancia para el desarrollo de la humanidad gracias a los estudios sobre el átomo y el electrón, desde la física clásica hasta la mecánica cuántica y desde la teoría de la relatividad. Es que ha podido emerger la electrónica como ciencia con sus casi infinitas aplicaciones en todos los campos, con lo que hoy se ha convertido en una ciencia que tiene relación con la mayoría de las actividades humanas. Pero, ¿qué es un átomo? Un átomo es un constituyente de la materia ordinaria con propiedades químicas bien definidas, formado a su vez por constituyentes más elementales sin propiedades químicas bien definidas, cuya estructura es muy similar al sistema solar planetario, que consta de un núcleo donde están ubicados los protones y los neutrones, y alrededor del núcleo están los electrones girando en órbitas elípticas, como lo vemos en esta imagen. En esta imagen vemos el núcleo, vemos el neutrón, el protón y vemos los electrones en las órbitas girando. Un dato importante es que los electrones de un átomo están en la última órbita, se les llama electrones de valencia, cuya importancia en electrónica radica en que determina las propiedades eléctricas del átomo. A las órbitas que están por encima de las órbitas de valencia se les llama niveles de excitación, y cuando los electrones están a niveles de excitación se hallan débilmente ligados al átomo. Para nosotros estos electrones son importantes porque están libres y los podemos utilizar aplicándoles un campo eléctrico. Con esto sale un nuevo concepto que es la banda de conducción. Esta corresponde a los millones de electrones de los átomos que han saltado a los primeros niveles de excitación y están libres. Pero para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción se debe hacer un trabajo o invertir cierta cantidad de energía que llamaremos intervalo de energía. Entonces, de acuerdo a la cantidad de energía necesaria para que un electrón pase a la banda de valencia a la banda de conducción, los materiales se clasifican en aisladores, semiconductores y conductores. Los materiales conductores, semiconductores y conductores los voy a hablar todos en esta imagen. Puse conductores para hacer más corta la diapositiva. Entonces, los materiales conductores son aquellos materiales que conducen electricidad como su nombre lo indica, ya que tienen movimiento libre de algunos electrones, los electrones que están ligados débilmente al núcleo. Un ejemplo de esos materiales es el cobre. El material conductor es aquel material que tiene poca oponencia al flujo de corriente por él, que se opone poco, no tiene poca resistividad o tiene poca resistividad. Los materiales semiconductores son aquellos que tienen mediana resistividad y se oponen medianamente al flujo de la corriente. Y los aislantes son los materiales que no conducen electricidad. En ellos no ocurre movimiento libre de electrones. Una carga libre colocada en un material aislante no se moverá de manera apreciable. Ejemplo, el plástico, el vidrio y la tela, que no conducen la electricidad tan fácil. Por ejemplo, el plástico, para que pudiese
conducir electricidad tendría que estar mojado para poder conducir electricidad sobre el agua. Entonces con esto podemos decir que un cuerpo con una carga positiva tiene déficit de electrones, tiene potencial positivo también. Un cuerpo con carga negativa tiene potencial negativo y exceso de electrones. Entonces en otros términos y definiéramos la corriente eléctrica como un flujo de electrones. Teniendo materiales conductores y aislantes, la implementación de circuitos que permiten el funcionamiento de una variedad extensa de dispositivos de uso cotidiano es algo posible, pero no solo con el uso de materiales adecuados podemos poner a funcionar una computadora, un televisor o un teléfono. Necesitamos traer a flote. Otros conceptos como lo son la potencia que están definidas. La potencia que está definida como la tasa a la que la energía se transforma o se transfiere en el tiempo. Medimos la potencia en unidades de joules por segundos, joules sobre segundo, también conocida como watts. Los circuitos eléctricos son capaces de transferir potencia. La corriente es la razón del flujo de carga y el voltaje mide la energía por unidad de carga que se transfiere. Al trabajo con tantas magnitudes a la hora de calcular el voltaje y la potencia y la corriente eléctrica, es necesario tocar un concepto que es clave para solucionar e implementar varios circuitos ayudando al funcionamiento de los dispositivos. Aquí definimos lo que era la potencia. Y el concepto que es clave para la solución e implemento de varios circuitos ayudando al funcionamiento de los dispositivos vendría siendo lo que se relaciona con ya también hablamos de carga y corriente. La carga positiva sería un déficit de electrones que tiene potencial positivo, y un cuerpo con carga negativa sería estos tiene un potencial negativo, un exceso de electrones. En otros términos definiremos la corriente eléctrica como un flujo de electrones. Entonces, una vez ya hablando de esto, podemos pasar al Sistema Internacional de Unidades, que como decía, es el concepto clave para la solución e implementación de varios circuitos ayudando al funcionamiento de dispositivos. El sistema de unidades, con el paso de los años se han creado varios sistemas de unidades. Durante muchos años los científicos registraron las mediciones en unidades métricas, que se realizan de manera decimal, es decir, con base en potencia de 10. Sin embargo, en 1960, la Conferencia General de Pesos y Medidas propuso un sistema métrico revisado que unificara y diera coherencia a una gran variedad de subsistemas y de unidades que dificultaban el comercio y la transferencia de resultados de mediciones. A este lo llamó Sistema Internacional de Unidades, con la abreviatura SI. Este sistema se basa en el metro, con el símbolo de M para medir longitud. Por ejemplo, vamos a ver si se encuentra aquí. Metro. M para medir longitud. Y el kilogramo con la sigla KG, la representación en abreviado de KG, para medir la masa, y el segundo en S para medir el tiempo. Longitud, masa y tiempo son las tres magnitudes fundamentales de la mecánica, pero hay 4 magnitudes más consideradas como fundamentales, que sería corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia.
Sin embargo, hay otros sistemas de unidades que se siguen utilizando con frecuencia, ya sea por razones históricas, por costumbre o porque de alguna manera facilitan algunos cálculos en determinados campos. Entonces, como lo decía, sin embargo, hay otros sistemas de unidades que se siguen utilizando con frecuencia, ya sea por razones históricas, por costumbre o porque de alguna manera facilitan algunos cálculos en determinados campos de actividad. El sistema internacional de unidades lo que busca es representar eh, el valor de una medida en un número con abreviatura basado en potencia 10. Por ejemplo, este nombre, que sería ETSA, o el símbolo de E, tiene muchos ceros, ¿cierto? Entonces, él reduce todos esos ceros a una potencia y lo pone en base 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos números sería el mismo valor de ETSA, pero con la abreviatura de 10 potencia 18. Cuando uno saca el cálculo de 10 potencia a la 18, sale el número completo que vemos aquí. Igual pasa con los números negativos, como este es 0, o por ejemplo centi es 0,01. El número está abreviado en potencia de 10 a la menos 2 y eso daría 0,01. Como el sistema de unidades, como el sistema sexagesimal de unidades, este sistema propuesto por Gauss a comienzos del siglo XIX fue utilizado por los científicos hasta entrando el siglo XX. De las respectivas iniciales de las unidades básicas surge el nombre de centímetro, gramo y segundo. Y el sistema inglés es aún usado ampliamente en los Estados Unidos de América y cada vez en menor medida en algunos países con tradición británica. Con esto podemos notar que en la actualidad existen gran cantidad de unidades para medir la magnitud física. Es por esto que surgió la necesidad de hacer una transformación de valor numérico de dicha magnitud física, expresado en una cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Este proceso se puede realizar con el uso de los factores de conversión y las tablas de conversión de unidades, que somos las que estamos viendo aquí. Bueno, siguiendo con los temas, la electricidad. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie del material conductor. La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado a la materia y a la vida. Todo lo que vemos en nuestro alrededor y también lo que no vemos está integrado mediante electrones, partículas que giran y vuelven a los núcleos automáticos. El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina una diferencia de potencial, que aquí es lo que estamos hablando del potencial. La corriente eléctrica continua es aquella que fluye de un punto a otro siempre en el mismo sentido. La corriente de una pila o batería es el tipo continuo. La corriente alterna, podemos ponerla como ejemplo la corriente que usamos en las casas. Alterna porque
tiene una onda senoidal, no es una corriente que va directa y siempre se mantiene en ese punto. Es una corriente que tiene dos semiciclos, uno positivo y uno negativo. Cuando sube tiene el semiciclo positivo y cuando toca abajo un semiciclo negativo. Entonces la corriente alterna es aquella que fluye de un punto a otro cambiando de sentido periódicamente. A esto lo del semiciclo. La electricidad comercial a gran escala procede de generadores que producen corriente alterna. Entonces aquí venimos a hablar del voltaje. El voltaje o la tensión eléctrica, como se le llama en muchos libros, o el diferencial o la diferencia de potencial, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También lo podemos definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para volverla entre dos posiciones determinadas. Esto explicado por ley de Ohm. Entonces tenemos que la tensión entre dos puntos A y B es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de dichos puntos A y B en el campo eléctrico, que es un campo conservativo. Entonces, si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial. Y en ausencia de una fuente externa, como un generador, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Esto fue todo, espero haya sido lo más explícito posible. Mi nombre es Jesús Escudero. Muchas gracias.